Misma modalidad, tienen que hacer un trabajo transcrito manualmente. Semiología de la artritis reumatoide. La entrega de este trabajo, toman en cuenta de que tienen que realizar la actividad de red y demás hasta el próximo día martes. Entonces el martes al ingreso de la clase entregan todos su trabajo. ¿Ya? Bueno, ahora sí, continuemos. Vamos a hacer la segunda parte del tema de semiología de las extremidades. La anterior clase habíamos avanzado todo lo referido a las extremidades superiores. Ahora nos vamos a abocar a las extremidades inferiores. Cuando tengamos que hacer la evaluación de un paciente con patología a nivel de extremidades, no solamente vamos a revisar la que está comprometida, la que le duele, la que no tiene fuerzas. Tenemos 4 extremidades. Siempre evaluemos las 4. Si solo le duele esta mano, no vamos a evaluar solo esta mano, también la otra, e incluiremos a las extremidades inferiores. ¿Pueden apagar la luz de ahí atrás? Por favor. Creo que está mejor así, es que las imágenes son claritas y quiero que se puedan evaluar adecuadamente. Bueno, inspeccionamos extremidades inferiores. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué miran ahí? Esto en mis épocas se llamaban piernas de alicate. No, así se llamaban, así en serio, así les decíamos, piernas de alicate. Es una alteración en la alineación de las extremidades. Las extremidades deberían tener un eje vertical. Acá llega hasta la rodilla, cambia de eje en ambos lados y se va hacia adentro. O sea, es una alteración que tiene una modificación de la alineación normal de extremidades inferiores que se dirigen hacia adentro. Eso se llama genubaro. Genubaro. Tenemos a las rodillas separadas y a los tobillos juntos. Ahí abajo está su nombre. Se lee, ¿no? Piernas en alicate. Así lo llamábamos, así nos han enseñado. Ahora sigue teniendo el nombre como apodo, como una chapa. El término correcto es el genubaro. A diferencia del genuvalgo. Esta también es una alteración del alineamiento de las extremidades, pero contraria a la anterior. El eje baja, llega hasta la rodilla y se abre en ambos lados, de tal manera que las rodillas están juntas y los tobillos separados. A esta característica, esta alteración, también se le conoce como piernas en X. El anterior es piernas en alicate, esta se llama piernas en X. Ambas son alteraciones de tipo congénito, o sea que el paciente ya nace con esta alteración. El paciente ya tiene este desarrollo desde el momento de nacimiento. ¿Creen que se pueda corregir? ¿Habrá tratamiento? Algo, no el siempre. No. Hay tratamiento. Obviamente, como en toda patología, tiene que haber un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano. Este diagnóstico tiene que ser realizado a primera infancia. No vamos a esperar que el paciente tenga 20 años para querer hacer algo, en las primeras etapas de la vida. ¿A qué edad una persona, un niño o una niña ya puede caminar por su cuenta? Tiene la fuerza como para sostener su cuerpo y sus primeros pasos. 2 años. No tienen hijos. Un año, alrededor de un año a un año y
edad en la cual los niños o niñas ya se ponen de pie y pueden dar sus primeros pasos. Es en esa oportunidad donde los papás ya se dan cuenta de que el paciente tiene esta alteración. Así que se puede iniciar un tratamiento inmediatamente. ¿Cuál será el tratamiento? Fisioterapia. Tratamiento de fisioterapia. Se puede corregir, digamos, la alineación inadecuada de extremidades a través del trabajo fisioterápico sobre ciertos grupos musculares. Más que una situación de tipo estética, esta es una alteración que puede llegar a ocasionar modificaciones en la postura y dificultad para lo que es la caminata. El paciente está así, ahí, así. Entonces hay dificultad para caminar. A ver, sigamos con la inspección. Deformidades en los dedos de los pies. Estos dedos están desviados. Este es el metatarsiano y el dedo debería seguir el mismo eje. Pero llega hasta aquí, gira, cambia de eje y todos los dedos tienen desviación hacia el lado del peroné. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la anterior clase? Los dedos de la mano también tienen una desviación cubital. ¿Se llama? Dedos en raja, se dicho. Acuérdense de los cubiertos, raja. Dedos en raja. Estos también se podrían decir como dedos en ráfaga, pero a nivel de los pies. Hay una desviación hacia el lado del peroné. Hallux valgus. El primer dedo se desvía hacia el lado externo, produciendo esto, una protrusión de la cabeza del primer metatarsiano. Esta es una imagen real, no es dibujo, no es IA, es una foto. Así que fíjense que acá tenemos esta zona rojiza que se llama eritema, zona eritematosa, y que produce dolor, un dolor importante al momento del caminar, sobre todo al ponerse de pie y al caminar. Esto es lo que se llama vulgarmente como juanete. El que les duele a los abuelitos dicen, va a llover, me está doliendo mi juanete. Capos, más capos que los del Senami son los juanetes. ¿En serio? Le aciertan más a lo que es el clima que los del Senami. Se presenta sobre todo en pacientes de tercera edad, pero es frecuente en mujeres por el uso, dice, de calzado inadecuado. ¿Cuál será el calzado inadecuado? Los zapatos, no que sean con taco, sino que en lugar de tener una punta redondeada, sean así, que terminen en punta. Los zapatos que terminan en punta. Eso es lo que va a ocasionar el juanete, el famoso juanete, que es una protrusión, una prominencia de la cabeza del primer metatarsiano. Haciendo un paréntesis, chicos, les he mandado unos archivos, ¿han visto? Sí. ¿Han visto semiología de la piel? Si les mando, no es para que haga pues bulto en su memoria, no es para que llene su memoria, es para que por lo menos le den una miradita y aprendan. Si no han llevado semiología de la piel en quinto semestre, bueno, podría enseñarles si tuviera tiempo, pero no tenemos. Así que repasen por su cuenta. Esta es una lesión, una manchita roja que en términos semiológicos se llama. Hemos dicho no comer. Tú. No, hemos dicho que no comamos. Lo máximo que van a hacer es sus refresquitos, su agüita, su comida. ¿Ya? Bueno, entonces lo que tenemos aquí es una zona eritematosa. A las manchas se las llama máculas. Estas zonas rojizas se llaman eritemas. Este eritema es doloroso, se inflama y produce dolor en el paciente. Otras alteraciones. El hallux rigidus.
¿Qué es el hallux? Estamos hablando de hallux. Es el término correcto para denominar al dedo gordo. Bien, dedo gordo. Debe haber un dedo flaco. Entonces, dedo gordo no es correcto. El término correcto es hallux. O, tiene otro nombre. A los dedos de los pies, ¿qué nombre se les da semiológicamente? Bueno, desde formas anatómicas. Ortejos. Entonces, el dedo gordo es el primero. El hallux rigidus, rigidez dolorosa del primer dedo por artrosis metatarsofalángea. El dedo gordito normal tiene esta angulación. Este es el metatarsiano y las falanges del dedo gordo. Si nos ponemos de puntitas, al ponerse de puntitas, justamente se produce gracias a que se puede articular. El hallux rigidus significa que hay una artrosis de la articulación metatarsofalágica, lo cual va a impedir la normal angulación, la normal articulación. Ese dedito, en lugar de flexionarse, se queda rígido como un palo de escoba y no puede, el paciente no podrá ponerse de puntitas. Eso se llama hallux rigidus. Dedos en garra, lo contrario, así están los dedos de los pies. Dedos en garra. Flexión de las articulaciones interfalángicas y extensión de las metatarsofalángicas. Causas: neuropatías, desequilibrios musculares o uso de calzado estrecho. Lo más común, lo último. Los zapatos que usamos tienen que ser cómodos. Por cuestiones de tipo estético. Bueno, no vas a ir con, Elis. Dije, no, nunca te enseñé. Pero no creo que te vayas, señoritas, a un matrimonio, pero es la novia, ¿no? Invitada, con un vestido de gala y tenis. Pensé que no iba a ver, pero he visto. Dije, eso es una aberración a la moda. Bueno, ya cada quien tiene su propia percepción de lo que es correcto. Pero cuando hay que utilizar un calzado estrecho, será por un lapso de tiempo corto, por cuestiones de etiqueta al momento de vestir, código de etiqueta. En el resto del tiempo, en nuestro diario vivir, el zapato, el calzado, tiene que ser lo más cómodo posible y lo más amplio posible para darle la oportunidad al pie de que se movilice y no se tenga estas situaciones de alteraciones a nivel de las articulaciones. Entonces, principal causa, el uso de calzado estrecho. Dice, neuropatías. A ver, ¿qué neuropatía será la más común? Diabetes no es neuropatía. Neuropatía diabética. Es que no es lo mismo diabetes que neuropatía diabética. No es lo mismo cardiopatía hipertensiva que hipertensión arterial. Entonces, chicos, tienen que hablar de correcta manera. Tienen que expresarse adecuadamente. Por eso les va mal en sus exámenes. Les dije desde un principio, te va mal en tus exámenes, ¿por qué? Porque no lees bien la pregunta cuando es escrito, o no escuchas bien la pregunta cuando es oral. Bueno, dentro de las neuropatías, una de las más comunes es la neuropatía diabética. Pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2, donde una de las complicaciones crónicas es la neuropatía diabética, compromiso de los nervios tanto sensitivos como motores. Se inflaman estos nervios, se produce una neuritis. Si se inflaman los nervios sensitivos, el paciente pierde sensibilidad, el paciente con diabetes. Si se inflaman los nervios motores, se tiene alteraciones en el movimiento. Este tipo de dedos en garra se puede encontrar en estas alteraciones de neuritis, donde la más común es la diabetes. Desequilibrios musculares.
A ver, menciónenme una enfermedad, menciónenme el nombre de una enfermedad muscular donde se caracteriza por parálisis de los músculos, de manera generalizada. Puede matar al paciente. No, el Guillain-Barré no. No, pues muscular. El ACV se da al cerebro. Tétanos. No. El tétanos tiene compromiso de los músculos. La miastenia gravis. ¿Qué es la miastenia? Cuando hay pérdida de la capacidad de fuerza, se pierde la tonicidad del. Ya, sí, está bien. En la miastenia gravis, la alteración principal es la falta de la capacidad para contracción de la miofibrila muscular. Los músculos no se contraen y por lo tanto se produce parálisis muscular. ¿Por qué si una persona se muere por parálisis del diafragma? No puede respirar. A ver, veamos otras alteraciones. Dedos en martillo. Estos son deditos en martillo. El segundo ortejo de cada pie. Flexión fija de la articulación interfalángica proximal con extensión de la distal. También común en diabetes, en los pacientes con neuropatía diabética, en la artrosis o uso de calzado estrecho, otra vez. O sea, si tus dedos se deforman, no le eches la culpa al camino, échale la culpa a tu zapato. Ese es el culpable, de que tus dedos de tus pies se vuelvan chuecos. Ahorita tal vez no tengas ningún problema, espera tener 60 años, o 50 por lo menos. Dedos en mazo, flexión fija de la articulación distal. Esta es la articulación interfalángica distal, esta es la proximal y esta es la distal. Hay una flexión del dedo de manera fija. O sea, ese dedo se queda así, no se puede extender, se queda quieto. A eso se llama dedos en mazo, perdón. Asociado también al zapato, presión crónica con el zapato. Ahí tenemos un resumen de las tres características que hemos visto: dedos en garra, dedos en mazo y dedos en martillo. Ahí están los en puntitos celestes los lugares donde se encuentra la alteración de cada una de estas características. Principal causa: uso inadecuado del zapato, ejerce mucha presión. Bueno, luego de inspeccionar los pies, podemos encontrar esas alteraciones. ¿Qué vamos a hacer? Evaluar simetría. Ambas extremidades superiores, como también las inferiores, tienen que ser simétricas, es decir, tienen que medir lo mismo. Para que podamos caminar, nuestras extremidades tienen que medir lo mismo. ¿Qué pasa si una es más corta que la otra? Se vuelve o se presenta la cojera. Para poder medir lo que se llama simetría de las extremidades inferiores, vamos a tomar en cuenta el diámetro a nivel de muslo, a nivel de pierna y la longitud de la extremidad inferior. Medimos el largo y medimos el ancho en cada una de las extremidades. Ahora, no podemos decir cuál es el tamaño normal. No hay un tamaño normal. Por eso hay personas más grandes, más pequeñas, otros más flacos, otros más gordos, porque depende de cada uno de lo que es la herencia familiar y de la susceptibilidad genética individual. ¿Con qué vamos a medir? ¿Qué necesitas para medir? Cinta métrica. No vas a medir con regla. No te vas a llevar tu regla de 1 metro, no de esas grandotas para medir. Con una cinta métrica
La longitud de las extremidades se realiza tomando como punto de referencia algo que ya conocen, la espina ilíaca anterosuperior. Esa es la parte superior. Y el extremo inferior tomamos como referencia al maleolo interno. Maleolo interno. Entonces, para medir la longitud de las extremidades, los dos puntos de referencia, la espina ilíaca anterosuperior y el maleolo interno. Para medir el diámetro, el ancho, vamos a utilizar una cinta métrica y lo lógico es medir muslo y pierna. Aquí se está midiendo la pierna. Les voy a explicar cómo se hace. Lo más útil para nosotros en la práctica es medir el perímetro de la pierna. Vamos a tomar como referencia el borde inferior de la rótula. A partir de ese punto medimos 15 centímetros hacia abajo. Y colocamos la cinta métrica como está en la figura. ¿Qué vamos a hacer? Con un marcador, lo lógico, marcador dérmico. Cuidado que le hagan con marcador imborrable e indeleble. Se hace una marquita en la parte superior y otra marquita en la parte inferior de la cinta. Te va a quedar como un caminito, como una rienda. ¿Para qué haces eso? Para que todos los días se pueda medir en el mismo punto. Y así tengamos una medición correcta del perímetro. Esto en pacientes hospitalizados. Entonces, tomamos como referencia borde inferior de la rótula, 15 centímetros hacia abajo, y ahí medimos el perímetro superior de la pierna. La otra medición se hace tomando como referencia la línea entre ambos maleolos en el tobillo, acá. Y de ahí se mide igual, 15 centímetros hacia arriba. Y se hace lo mismo, colocar la cinta métrica acá. De tal manera que con esta figura estamos viendo la medición del perímetro de pierna superior. Acá abajo será el perímetro de pierna inferior. Lo mismo vamos a hacer en el muslo, pero en el muslo vamos a tomar como referencia el borde superior de la rótula y de ahí hacia arriba medimos 20 centímetros. 20 centímetros hacia arriba. Igual colocamos la cinta métrica y vamos haciendo la medición diariamente. Esta medición de longitud nos sirve para determinar alguna variación en el tamaño de ambas extremidades inferiores. En la práctica, lo que nos sirve para poder hacer diagnóstico y seguimiento de pacientes es la medición de los perímetros. A ver, les pregunto. Medimos, obviamente que hay que hacer en ambos lados, ¿no ven? Siempre en los dos lados. Aquí medimos 33 centímetros, lado derecho. Lado izquierdo medimos 38, 33 y 38. Aquí abajo en el perímetro inferior de pierna vamos a medir 25 y en el otro lado 27. ¿Cómo interpretamos eso? Que los perímetros del lado derecho son menores a los perímetros del lado izquierdo. ¿Eso es normal? No, ambos tendrían que ser los mismos, porque son de la misma persona. Una pierna está más ancha que la otra. Una pierna es más ancha que la otra. ¿Qué podemos diagnosticar con esa variación de los perímetros? Es un parámetro de muchos. Pero edema no es diagnóstico. ¿Pero esto podría ser sarcopenia por la pérdida de masa muscular del músculo de la? No. Anasarca, no, pues anasarca no es diagnóstico, estamos hablando de diagnóstico. Les pregunto diagnóstico.
Otras características clínicas que puede tener este paciente es dolor. Dolor en la cara posterior de la pierna más ancha. En nuestro ejemplo, el lado izquierdo es más ancho que el lado derecho. Le duele la cara posterior de la pierna. Puede caminar, puede ponerse de pie, puede caminar, pero le duele, le molesta tanto al momento de pisar como de caminar. O sea, hay dolor acá y está más ancho que el otro lado. Lo más probable en cuanto al diagnóstico, trombosis venosa profunda. TVP, T de chica, T. Trombosis venosa profunda. Conocemos las varices, ¿no? ¿Qué son las varices? Dilatación de las venas superficiales de las extremidades inferiores. Tú miras y ves claramente las venas dilatadas. A eso se llaman vulgarmente varices. Pero chicos, varices no es diagnóstico. No me pueden poner varices en su historia clínica. ¿Cuál es el diagnóstico? Insuficiencia venosa superficial. Ese es el diagnóstico, alias las varices. Insuficiencia venosa superficial. Al igual que se dilatan las venas superficiales de las extremidades, puede haber la misma situación en venas profundas, que vulgarmente se llaman varices profundas. El diagnóstico correcto es trombosis venosa profunda. ¿Qué sucede en la trombosis? Mire, la sangre para subir del pie hacia la vena cava tiene que ir en contra de la gravedad. ¿Cómo circula la sangre de abajo hacia arriba yendo en contra de la gravedad? En las venas tenemos válvulas que se cierran, impulsan la sangre. Se cierra, así la sangre va subiendo progresivamente. Estas válvulas se lesionan. Estas válvulas se pueden inflamar por la edad, por traumatismos a nivel de extremidades. Una causa también es, como se dice comúnmente, estar mucho rato de pie. Y por lo tanto esas válvulas, en lugar de contraerse, se quedan así dilatadas. Y eso es lo que produce que las venas profundas se lesionen como las varices. A esto se llama trombosis venosa profunda. Una enfermedad bastante común, muy común, pero que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas venas insuficientes? ¿Qué pasa con estas venas que no funcionan? Así son las venas. En lugar de las válvulas, en lugar de cerrarse, se quedan abiertas. La sangre al pasar por aquí puede llegar a remolinarse, a hacer como pequeños remolinos, acumulación de detritos celulares, acumulación de células, y se forma un trombo. Chicos, para nosotros en medicina no existen coágulos. No me hablen de coágulos, porque no existen coágulos. A ese conglomerado de células, si está adherido al endotelio vascular, se llama trombo. Si se suelta y empieza a viajar con la circulación, se llama émbolo. Manacancho, coágulos. No existen coágulos. No me hablen de coágulos, solo son trombos crónicos. La enfermedad se llama trombosis venosa profunda. O sea, en esta vena que está con la válvula dilatada, se forman trombos. ¿Y qué pasa si se forman los trombos en las piernas? En algún momento se sueltan y se vuelven émbolos. ¿Dónde van a llegar? Con la circulación suben. ¿Y dónde llegarían? ¿Qué complicación produce? No, doña Carmen, para. La memoria A ver. No, menos. No.
Chicos, anatomía, simplemente recordemos anatomía. La circulación de las extremidades inferiores. A ver, utilizaremos. La circulación de las extremidades inferiores sube por las venas safenas. Luego de las safenas pasa a las femorales. Luego ilíacas. Luego vena cava inferior. Sube con la vena cava y se encuentra con la superior. Las dos se unen y drenan ¿dónde? A la aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre pasa a ventrículo derecho. Del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y de la arteria pulmonar pasa a las ramas de las arterias pulmonares, donde el calibre cada vez se hace más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y llega un momento en que es tan delgadito que el trombo, como corchito de botella, tapa la circulación. Entonces no puede llegar a las arterias coronarias, no puede llegar menos al cerebro, llega a los pulmones y la complicación se llama tromboembolismo pulmonar. Entonces esta patología que podemos determinar clínicamente a través de la medición de perímetros se llama trombosis venosa profunda, que debe ser oportunamente diagnosticada, controlada. Caso contrario, se produce una tromboembolia pulmonar, un TEP. ¿Cuál es la triada del TEP? Triada del TEP. Y les he mandado el archivo de triada. No estamos hablando de la triada de Bill. Triada del TEP. ¿Cómo se diagnostica el tromboembolismo pulmonar? Tiene una triada típica, 3 características. Disnea de inicio súbito, dolor torácico y dolor torácico, disnea de inicio súbito y hemoptisis. Esas son las características clínicas del TEP. Vamos a ver más adelante cómo se puede confirmar el diagnóstico de trombosis venosa profunda clínicamente a través de imagen. Bueno, ahorita estamos en lo que significa la simetría. El eje de nuestro cuerpo es la columna. Tenemos una cintura escapular, cintura pélvica y la línea interarticular de las rodillas. Estas 3 líneas tienen que ser paralelas. Paralelas. Para que nuestro cuerpo esté balanceado, esté chueco a un lado, chueco al otro lado, ni adelante ni atrás, tiene que haber simetría entre la columna y los 3 ejes horizontales. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es una alteración completa de estos 3 ejes. La columna está desviada hacia la izquierda. Tenemos un eje de la cintura escapular desviado también hacia la izquierda, de la pelvis hacia la derecha, y la interlínea articular también está rotada. O sea, fíjense la diferencia entre estos ejes que son normales y lo que es la pérdida del alineamiento articular. Esa persona, la que está con líneas rojas, cojea, está su cuerpo así chueco, aparte que tiene desviación a nivel de la columna. Bueno, ahora, maniobras para evaluar extremidades inferiores. Número 1, la maniobra de Galeazzi. Evalúa la dismetría en extremidades inferiores. Evalúa la alteración en el tamaño de las extremidades. El paciente está en decúbito supino, echadito de espaldas, con las caderas flexionadas a 90 grados, flexionando las rodillas.
se puede utilizar. Aquí tienen esta es una regla ortopédica, utilizan los traumatólogos ortopedistas para verificar lo que es luxación congénita de cadera en recién nacidos. Para eso es esta reglita que parece, ¿qué se llama? Transportador. Tendrían que estar ambas rodillas a la misma altura. Fíjense acá, a la misma altura las rodillas. Tenemos esta rodilla más baja. ¿Qué significa? Que esta extremidad del lado izquierdo es más corta que la del lado derecho. Esto se llama dismetría. La maniobra de Galeazzi nos sirve para determinar dismetría. Obviamente, este paciente es un niño pequeño, no debe tener más de unos 3 a 4 años. A ver, vamos a ver. Prueba de Galeazzi. Para esta prueba vamos a pedir a nuestro paciente de cúbito supino que doble sus rodillas y sus piernas al mismo altura de la cadera. Para identificar una prueba positiva, vamos a ver cómo en este caso la paciente no tiene ningún tipo de defecto. Entonces vamos a mostrar de esta forma para poder nosotros darnos cuenta de que pudiera tener nuestro paciente en la rodilla. Esa es la posición normal. Nosotros vemos que están bien alineados al mismo nivel, la punta de los pies y la rodilla. Con la ayuda del goniómetro podremos ayudarnos para valorar exactamente el desnivel de las rodillas de nuestro paciente. Esa es la maniobra de Galeazzi. La maniobra de Trendelenburg. Esta es otra maniobra que nos sirve para determinar dismetría a través de la evaluación del músculo glúteo medio y a nivel de los puntos de apoyo de la cadera. Al paciente se lo evalúa desde atrás. Se observa la pelvis y las nalgas. Aquí está la pelvis y las nalgas. Primero apoyando la pierna sana y posteriormente apoyando la pierna enferma. En condiciones normales, la pelvis se inclina hacia arriba. Aquí está. Si ponemos una línea, este lado, ¿a qué lado está desviado? Esta figura. La cadera, ¿a qué lado está desviada? Este es izquierda, este es derecha. Está desviado hacia este lado. Este lado está desviado hacia la derecha. Si está desviado hacia el mismo lado de la pierna que se apoya, es la prueba de Trendelenburg positiva. Pero si se desvía al lado contrario, es la prueba de Trendelenburg negativa. Otra maniobra para poder determinar dismetría. Signo de Trendelenburg. Para esta prueba necesitamos a nuestro paciente dándonos la espalda. Vamos a tomar en cuenta la altura a la cual están sus pelvis. Posteriormente pediremos que flexione una pierna y nos vamos a dar cuenta como una prueba positiva es cuando el desnivel pélvico es muy marcado. Para una prueba negativa va a ser cuando nuestro paciente flexione la rodilla y la alineación de sus pelvis sean iguales. Prueba de Thompson, otra maniobra. La prueba de Thompson. Prueba de la compresión de la pantorrilla. Evalúa ruptura a nivel del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es el tendón más grueso y más fuerte que tiene todo el organismo. Necesita poder soportar gran carga y gran presión porque es donde se acomoda todo el peso del organismo. ¿Qué situaciones pueden ocasionar ruptura del tendón de Aquiles? Hiperextensión. Ya, pero no por hiperextender se rompe así fácilmente, ¿no? Pues sí, yo tuve
Yo tuve en colegio compañeros que para jugar básquet o fútbol, fútbol sobre todo, un compañero se rompió el tendón de Aquiles con su compañera por no calentar adecuadamente. Es una causa. Otra causa, traumatismos. Situaciones traumáticas. En otra circunstancia, de manera espontánea. Teníamos un paciente diabético y con artritis reumatoide en esa oportunidad, haciendo tratamiento de ambas patologías, que tuvo ruptura espontánea del tendón de Aquiles al momento de bajar grados. Y el paciente en ese momento lo único que sintió fue como un pinchacito, un estironcito en su talón. No le dio importancia, inclusive estaba bajando detrás de su casa para salir, se sube a su auto y se pone a manejar solo, sin problema. Recién pasadas unas horas se da cuenta de que algo no andaba bien, como si hubiera perdido fuerza en su pie, se hace revisar y ahí está todo roto. Esta prueba de Thompson nos sirve para evaluar ruptura del tendón de Aquiles. Paciente en decúbito ventral, decúbito prono, de barriguita. Tenemos ambas piernas descubiertas y los tobillos por fuera de la camilla de exploración. Lo que se hace es comprimir la pantorrilla, la cara posterior de la pierna, para que ese momento como reflejo se produzca la flexión plantar. Se aprieta acá y como reflejo la pierna o el pie se flexiona. Esa es la respuesta normal en cualquier persona. Si existe ruptura, como acá está, ¿no? Ruptura del tendón, vamos a presionar acá y el pie se queda quieto. Esta es una maniobra positiva o una prueba de Thompson positiva que nos sirve para poder identificar ruptura del tendón de Aquiles. A ver, tenemos eso. Signo de Thompson. El objetivo será evidenciar una ruptura completa del tendón de Aquiles. Realizaremos una flexión de rodilla con nuestro paciente y nuestra mano haremos una presión sobre sus asteroides. Con el positivo se ve la ausencia de flexión plantar. Esa es la respuesta normal. ¿Han visto el pisito? ¿Cómo se mueve? Automáticamente es reflejo. Si no se moviera, tenemos ruptura completa del tendón de Aquiles. Ahora, hemos hablado sobre la trombosis venosa profunda como patología. Hay dos maniobras que nos sirven para poder confirmar el diagnóstico. La primera se llama maniobra de Homans. El paciente está echado en decúbito dorsal, rodilla ligeramente flexionada. Colocas una mano acá sosteniendo la pierna simplemente. La clave es agarrar la punta de los dedos y flexionar en el sentido de la flechita. Flexionamos, no con mucha fuerza, simplemente flexionamos. ¿Qué respuesta esperamos? Que el paciente nos refiera dolor acá, en la cara posterior de la pierna. Entonces la maniobra se hace con dorsiflexión pasiva del pie. Si la maniobra provoca dolor en la pantorrilla, se considera resultado positivo. Maniobra de Homans positiva que nos confirma el diagnóstico de trombosis venosa profunda. No, ese no. No, ese tampoco. ¿Y por qué no querés subir? Porque solo no. Eso pasa por no tener YouTube Premium. No, ese no. No, ese tampoco. Hola, el día de hoy vamos a realizar el test de Homans, test que nos permite identificar si hay trombosis venosa. Está en, Para en el esto inicio. vamos a tener dos fases. La primera fase, con la rodilla en extensión, vamos a realizar ¿Ahora sí? Sí, desde Homans.
Coma. No, ese no. No, ese tampoco. ¿Y por qué no querés subir? Porque solo no podemos subir a autos que tengan SOA. En www.univida.com Ya la puedes saltar, doctor. puedes verificar si vehículo reservas cuenta con SOA. El SOA protege tu vida hoy y cuida tu economía mañana. Seas conductor, pasajero. Hola, el día de hoy vamos a realizar el test de Homans, test que nos permite identificar si hay trombosis profunda. Para esto vamos a tener dos fases. La primera fase, con la rodilla en extensión, vamos a realizar dorsiflexión y presión en la pantorrilla de nuestro paciente. Y la segunda fase, vamos a doblar la rodilla, realizamos dorsiflexión y la presión en la pantorrilla. Si hay aparición de dolor, de síntomas en la fase 1 y en la fase 2, podemos estar hablando de que es un test positivo para trombosis venosa profunda. Si los síntomas únicamente se desencadenan cuando la rodilla está en extensión y con la dorsiflexión, podemos estar hablando de un problema más radicular o musculotendinoso. La otra maniobra, complementaria a la maniobra de Homans. Primero se hace Homans y luego se hace maniobra de Hollow. Se pronuncia Hollow con J, pero se dice con O. Hollow. Confirma el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Lo único que vamos a hacer es presionar los gemelos. Aquí vamos a apretar. Se presiona y ¿qué respuesta se espera? De igual manera, dolor a nivel de la cara posterior de la pierna. Si hay dolor, estamos confirmando el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Entonces, chicos, en la historia clínica rutinaria, un estudiante en el internado no describe maniobra de Thompson, Trendelenburg, pero maniobra de Homans y Hollow tiene que estar siempre descrito. Homans y Hollow. Y van a escuchar, tal vez en alguna otra materia, en alguna otra situación, en visitas hospitalarias, que cuando se ve la historia clínica, el interno reporta extremidades inferiores, maniobra de Homans y Hollow negativas. Siempre se debe evaluar estas extremidades o estas maniobras. ¿Por qué? Si el paciente presenta trombosis venosa, ya saben, posible complicación con un tromboembolismo pulmonar. Así que maniobra de Homans sirve para diagnosticar trombosis venosa profunda, maniobra de Hollow para la confirmación. Luego, signo de Lowenberg. Confirma también diagnóstico de trombosis venosa profunda. Se le va a colocar el tensiómetro, pero no el digital, ¿no? El manual, a nivel de la pierna. Aumenta la intensidad del dolor al comprimir la pantorrilla con el tensiómetro. Es como comprimir con las manos, pero este es, digamos, algo un poco más exacto porque ya se tiene hasta el valor de la presión con la cual el paciente presenta dolor. El dolor se presenta cuando la presión sube entre 60 a 150 milímetros de mercurio. Nos sirve también para confirmar el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Se llama maniobra de Lowenberg. Otras maniobras. La maniobra de la Segue. Esta maniobra, Homans, Hollow y la Segue, es lo que el médico general utiliza en más del 90% de los casos. La maniobra de la Segue nos sirve para poder determinar el diagnóstico de lumbosidad. A ver, vamos a hacer esto en prácticas con todos. Estas maniobras van a ser parte de su práctica. Pero quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Va a llegar tu paciente a la consulta y te va a decir: doctora, doctorcito, me duele mi riñón, y se agarra aquí. Me duele mi riñón. ¿Será el riñón el que produce el dolor? ¿Por qué no? Que el riñón duele solo. No.
¿Tú qué me dices? ¿O lo mismo? ¿Será riñón lo que duele? Si te dice, me duele mi riñón y se agarra aquí. ¿Será riñón? No. La pregunta, ¿será riñón? La respuesta, ¿sí o no? Nada más. No. Ahora, la siguiente pregunta, ¿por qué? Perdón, no te escucho. Porque, ¿será riñón? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque los riñones... ¿Por qué no duelen los riñones? No tienen terminaciones sensitivas. No tienen parénquima, no tiene terminaciones sensitivas. Así que no hay dolor de riñón. Pero tu paciente eso no sabe. Lo he estudiado. Riñones no duelen, hígado no duele, pulmones no duele, corazón no duele. ¿De acuerdo? Claro, el corazón puede doler por mal de amor, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que duele? No duele el parénquima, duele las serosas que los recubren. Cápsula renal, cápsula hepática, pleura y periférica. Ahí sí hay terminaciones sensitivas. Entonces, tu paciente te va a decir, doctorita, me duele mi riñón, se agarra aquí. Hoy es martes, ¿no? Pongamos el ejemplo. El antecedente que nos da es que el día sábado se había trasladado de casa. Y se había trasladado a un edificio, al piso número 10, y no había ascensor. Así que refrigerador al hombro ha subido 10 pisos, todos sus muebles. Eso pasó el sábado. Domingo en la tarde me empezó a doler. Ayer lunes era el dolor más intenso y hoy día viene a consultar contigo. ¿Será riñón? No. ¿Qué es lo que duele? No, pues la cápsula renal. ¿Qué es lo que duele? ¿Qué está ocasionando dolor en este paciente? No estén como abejitas, pues no les escucho. ¿Qué es lo que duele? No creo que sea la vesícula. A ver, chicos, anatómicamente, pues, ¿qué hay aquí? No va a ser el apéndice o el páncreas. ¿Qué es lo que duele? ¿Por qué se complican? En serio. No hagan que la medicina sea difícil, no se complique. Ustedes tienen que hacer que la medicina sea fácil para su aprendizaje. Usualmente, la respuesta más sencilla es la correcta. ¿Qué es lo que duele? Te dice, me duele mi riñón, no es riñón. ¿Qué duele? Músculos y nervios lumbares. ¿Qué más hay aquí? No hay nada más. Músculos y nervios lumbares. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Qué pondrías en la historia clínica? Lumbalgia. No, pues dolor no es diagnóstico, dolor es síntoma. ¿Lumbalgia? ¿Alguna otra? Mialgia. A ver, yo creo que todos conocemos el término de lumbalgia. Analizaremos. ¿Qué es algia? Y lumbo, zona lumbar. Entonces, ¿qué significa lumbalgia? Dolor en la zona lumbar. ¿Lo ven? ¿De acuerdo todos? Entonces, en base a lo que acabamos de deducir, chicos, lumbalgia no es diagnóstico. ¿Qué es? Síntoma, como dolor abdominal, como dolor de cabeza, dolor del ojo, dolor de la mano, dolor lumbar. Es síntoma. Lumbalgia es síntoma. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Todo depende de la semiología del dolor. Si el dolor se presenta en zona lumbar y se queda aquí sin irradiación, aquí se queda el dolor, el síntoma es lumbalgia. El diagnóstico es lumbago, con G-O, lumbago. El síntoma es lumbalgia, el diagnóstico es lumbago, cuando el dolor no se da.
Pero si el paciente te dice que le duele la zona lumbar y el dolor se irradia, primero pasando por zona glútea, luego cara posterior del muslo, zona poplitea, cara posterior de pierna, puede llegar hasta los dedos de los pies, irradiado el dolor, el síntoma sigue siendo lumbalgia. El diagnóstico es lumbociática, porque el dolor se irradia siguiendo el trayecto del nervio ciático. ¿Ya? Entonces, en resumen, si el dolor se presenta solo en zona lumbar, sin irradiación, síntoma lumbalgia, diagnóstico lumbar. Si el dolor se irradia a la cara posterior de la extremidad, síntoma lumbalgia, diagnóstico lumbociático. ¿Cuál creen que sea la principal causa etiológica de la lumbociática? Una hernia de disco. Muy bien, la principal causa, no la única. Principal causa, una hernia de disco. Tu paciente entonces, como te digo, no sabe pues semiología, no sabe que los órganos no tienen terminaciones sensitivas. Te va a decir, doctor, me duele mi riñón, o dice así, me duele mi pulmón. El pulmón tampoco duele. Lo que duele son músculos y nervios de esa zona. Si estás diagnosticando clínicamente lumbociática, tienes que practicar la maniobra de Lasegue para la confirmación del diagnóstico. La maniobra de Lasegue: paciente echado o en posición de decúbito ventral, decúbito supino. Vas a agarrar su rodilla en la cara posterior y el tobillo. Así está la pierna y vas a elevar lentamente. La teoría en todo lado dice 50, 60 grados. Como les digo en prácticas, no vas a estar con tu transportador midiendo el ángulo, caballito. Sube hasta donde dé, pero lentito. Y le preguntas al paciente si tiene dolor. Te va a decir que sí. Si el dolor solo es en zona lumbar, pero si el dolor se irradia en esta posición, ¿no? Se irradia siguiendo todo este trayecto, es lumbociático. Entonces, esta maniobra de Lasegue, ¿qué se diagnostica con maniobra de Lasegue positiva? Lumbociático. ¿Qué se diagnostica con la maniobra de Homans positiva? Trombosis venosa profunda. ¿Qué se diagnostica con la maniobra de Thompson positiva? Ruptura del tendón de Aquiles. Esta es la maniobra de Lasegue y esta es la invertida. Paciente hecho de barriguita, el decúbito ventral, se eleva, se flexiona la rodilla y se va elevando la extremidad hasta un ángulo mayor a 90 grados. ¿Qué se espera? Lo mismo. Dolor que se irradia pasando por el glúteo y siguiendo todo el trayecto del nervio ciático. Maniobra de Braga. A ver, espero que me entiendan. Es como cuando estábamos llevando maniobras de palpación abdominal. Les explicaba y era chino, ¿no? Otra cosa es cuando estamos en práctica. ¿Qué pasa en la maniobra, o para qué sirve la maniobra de Braga? Este bolígrafo va a ser la pierna. Esta es la cadera, los pies. Haces la maniobra de Lasegue, elevas, y si el paciente te dice que le duele, es maniobra de Lasegue positiva. La maniobra de Braga es complementaria de la de Lasegue. Ahí le duele. Le vas a decir a tu paciente, voy a bajar tu pierna lentamente y me avisas cuando deje de doler. Entonces vas bajando lentamente. Sigue doliendo, sigue doliendo, sigue doliendo, sigue doliendo. Y otro, doctor, ahí ya no me duele. Te detienes. Agarras los dedos del pie y haces una dorsiflexión brusca. Así, una dorsiflexión brusca. ¿Y qué esperas? Que el dolor vuelva. Se había perdido el dolor. Y que el dolor vuelva aquí atrás. Eso te confirma que el dolor de la lumbociática es por hernia de disco.
Esta maniobra de Braga, si sale positiva, es confirmatoria de hernia de disco. A ver, ojalá no nos aparezca otra cosa. Bienvenidos a fisaude.com, tu portal de fisioterapia y salud. En el siguiente vídeo realizaremos el test de Braga. Con esta prueba confirmamos el resultado positivo en el test de la SER, ya que para que exista una hernia discal, el test de la SER y Braga deben ser positivos. Para realizar esta prueba, primero haremos el test de la SER, hasta que aparezca el dolor radicular en la parte posterior de la pierna. Desde esa posición disminuiremos la flexión de cadera 5 grados y realizaremos flexión dorsal del tobillo. Si esta prueba resulta positiva, nos confirma la existencia de una hernia discal. Ok, sigamos. Ahora, maniobras para otras partes de las extremidades inferiores. Maniobra del cepillo. También nos ayuda a confirmar una hernia de disco. No, perdón. Esto no está mal. No. La maniobra del cepillo es para confirmar derrame articular de la rodilla. La teoría está mal. Bien, chicos, empecemos con las maniobras de rodilla. Vamos a empezar con el cepillo. La rótula por abajo es un cartílago que se puede inflamar ocasionando problemas de acondromalacia. Tenemos que deslizar, tomar la rótula del cuello superior e inferior y deslizarla, y vamos a sentir cómo se desliza con suavidad. Si hay un problema de desgaste, crepita como un cepillo, por eso es una maniobra de cepillado, o inclusive es dolorosa. Obvio, esto se hizo de forma comparativa y simétrica, correcto. Maniobra de cepillo. Bien, chicos, empecemos con las maniobras de rodilla. Vamos a empezar con el cepillo. La rótula por abajo es un cartílago que se puede inflamar ocasionando problemas de acondromalacia. Tenemos que deslizar, tomar la rótula del cuello superior e inferior y deslizarla, y vamos a sentir cómo se desliza con suavidad. Si hay un problema de desgaste, crepita como un cepillo, por eso es una maniobra de cepillado, o inclusive es dolorosa. Obvio, esto se hizo de forma comparativa. A ver, fíjense esta imagen. Las dos marcas que han hecho para medir perímetros, tomando como referencia el borde inferior de la rótula hacia abajo, borde superior de la rótula hacia arriba. En este paciente, lo que se hizo previamente a la imagen de la maniobra del cepillo es poder medir los perímetros. Y si se fijan al principio del video, las mismas marquitas estaban en la pierna. ¿Verdad? Entonces, haces esta marquita, puedes hacer mejor las dos, esta aquí y esta aquí, para que la cinta métrica vaya al medio. Y todos los días vas a medir en el mismo lugar. Así vas a tener un dato confiable de si el paciente está con alteración de los perímetros en las dos extremidades. La maniobra del cajón también es un poco compleja, pero a ver, paciente está echado en decúbito dorsal, rodilla flexionada y pies apoyados en la cama. El médico lo que hace es agarrar la cara posterior de la rodilla a nivel de la zona poplitea, sus pulgares va a poner sobre la rótula y lo que va a hacer es jalar hacia adelante.
Lo único que hace es jalar. La rodilla no tiene que moverse. ¿Por qué? El principal ligamento que mantiene estable a la rodilla, ¿cuál es? Los ligamentos cruzados. Hay un ligamento cruzado anterior y hay un ligamento cruzado posterior. Estos dos ligamentos cruzados le dan estabilidad a la rodilla. Si en cualquiera de ustedes hacemos esta maniobra, no va a pasar nada. Es como si quisieras desencajar, sacar a la rodilla de su lugar, colocando los pulgares acá en la cara anterior de la rótula y tus manos en la zona pélvica. Si está roto el ligamento cruzado anterior, las rodillas se vienen hacia adelante, como si estuvieras jalando un cajón, como el cajón de la cómoda o del velador, como si estuvieras abriendo el cajón. Maniobra del cajón anterior diagnostica ruptura del ligamento cruzado anterior. Maniobra del cajón positiva. Hacemos lo mismo, solo que en lugar de jalar, empujamos. Metemos hacia dentro la rodilla. Si está lesionado el ligamento cruzado posterior, toda la pierna se ve hacia adentro, como si estuvieras cerrando el cajón de la cómoda o del velador. Cajón anterior, se jala la rodilla en dirección al examinador. Cajón posterior, se empuja la rodilla en sentido contrario. Se desencaja la rodilla, sale de su posición y con esto diagnosticamos ruptura de los ligamentos cruzados. No, ese no. No, ese tampoco. ¿Y por qué no querés subir? Porque solo no podemos subir a autos que tengan SOAT. En www.univida.bo y Univida App puedes verificar si el vehículo en el que vas cuenta con SOAT. El SOAT protege tu vida hoy y cuida tu economía mañana, seas conductor, pasajero o peatón. SOAT 2026. Univida. Para pruebas cruzados anteriores, la prueba más sencilla es el cajón anterior y posterior. Acá lo que hacemos es desplazar la tibia hacia adelante, buscando probar el ligamento cruzado anterior. Entonces yo puedo sostener acá desde el pie o me siento, como me quede más cómodo. Y jalo hacia adelante. Observo un desplazamiento y la tuberosidad tibia hacia adelante quiere decir una ruptura parcial o una ruptura completa del cruzado anterior. En esta posición yo hago lo mismo, empujo hacia atrás por el solo hecho de observar esta tuberosidad de la tibia hacia atrás hundida da a entender que es un cruzado posterior roto. En este caso la huella está totalmente estable, no se desplaza ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces son pruebas de cajón negativas. Si algún día te dedicas a ser traumatólogo, todo esto lo vas a hacer diariamente, porque son las maniobras más importantes para determinar lesiones a nivel de articulación. En resumen, maniobra del cajón anterior positiva nos diagnostica ruptura del ligamento cruzado anterior. Maniobra del cajón positiva diagnostica ruptura del ligamento cruzado posterior. La maniobra del témpano o cubo de hielo. A ver. Vamos a suponer que esto es una botella. Digo, un vaso. Es un vaso. Es una botella. Vamos a suponer que es un vaso. Tiene tu juguito, tu refresco, tu gaseosa preferida. Ponle un cubo de hielo. ¿Qué le pasa al cubo? Se queda flotando. Ahora, con el dedo vas a empujar el cubo hacia adentro. Bueno, con 1, con 2, con 3 agarra el hielo y lo empujas hacia adentro. Mientras lo mantengas ahí con presión, el cubo se mantiene dentro del líquido. Si lo sueltas, el hielo vuelve a la superficie y sigue flotando. Eso es lo que sucede con hielo. En la rodilla hay una maniobra que se llama la del témpano de hielo, donde el cubo de hielo es la rótula.
y el refresquito, la gaseosa, el jugo es el líquido articular. Tú vas a, con 2 dedos o con uno, empujas la rótula hacia abajo, y si hay un derrame de líquido articular o una excesiva producción de líquido articular, la rótula baja como si fuera el cubito de hielo, y cuando lo sueltas vuelve a la superficie. Esta maniobra nos ayuda a determinar una gran cantidad de líquido dentro del espacio articular. Confirma el diagnóstico de derrame articular en la rodilla. Se considera positivo cuando hay sensación de rebote, cuando la rótula ha entrado dentro de la articulación y vuelve a salir por la cantidad de líquido articular. A ver. El derrame sinovial se puede poner en manifiesto con la maniobra de choque o también denominada de la tecla rotuliana o del témpano de hielo, que me permite establecer una diferencia con las tunefacciones en el caso de la bursitis prerotuliana. Lo que hacemos es con la región palmar de nuestra mano izquierda para explorar la rodilla derecha, comprimimos el fondo del saco subcuadricipital y con la palma de la mano derecha, haciendo presión sobre el tercio superior de la pierna, se asciende hasta llegar a la rodilla. Posteriormente se eleva el índice derecho y se procura deprimir la rótula comprobando si hay hundimiento, si existe el caso de un derrame articular. A esta maniobra también, antiguamente, en mis épocas tenía un nombre, otro nombre. Se llamaba el signo de la tecla de piano, porque tú apretas una tecla de piano y se hunde. Sueltas y la tecla vuelve a su lugar. Es igual con las rótulas, como si la rótula fuera la tecla, la sueltas y vuelve a su lugar. La misma maniobra del cubo del témpano de hielo, ¿para qué otro órgano hemos utilizado? Se han olvidado. Se han olvidado en un mes. No es adivinar. Se utiliza para diagnosticar, entonces, ascitis, donde el hígado es el cubo de hielo, lo presionas hacia abajo, si hay una ascitis muy importante, y como el cubo de hielo se entra y luego se rebota, es muy exagerado, el hígado se mueve muy bien. Pero la maniobra del cubo de hielo también nos sirve para el caso de una ascitis. Bueno, maniobras que ya podemos realizar en recién nacidos. La maniobra de Ortolani nos confirma el diagnóstico de luxación congénita de cadera. El bebé está echadito desde espalditas. Vamos a agarrar las rodillas y siguiendo la dirección de las flechas, giramos y empujamos hacia adentro. Se gira así, giramos y empujamos hacia adentro. ¿Qué es la luxación de cadera? Este es el acetábulo y esta es la cabeza del fémur. En el recién nacido, la luxación es cuando este está así, fuera de su lugar. Al hacer esa maniobra de girar las caderitas y luego empujar hacia adentro, estamos impulsando a que la cabeza del fémur entre al acetábulo. Y escuchamos un clic, realmente se escucha. Clic. Ahí has reducido la luxación congénita de cadera. Eso te confirma que este bebé nació con luxación congénita de cadera. Se llama maniobra de Ortolani. La maniobra de Barlow, otra maniobra para confirmar el diagnóstico de luxación congénita de cadera. Prueba inversa a la de Ortolani. Cuando se unen las rodillas, se unen las dos rodillitas, la cabeza del fémur se sale. Simplemente por juntar las dos rodillas, se flexiona y se juntan las dos rodillas. La cabecita del fémur que entró con ese clic, ahora se va a volver a salir. Por eso se llama prueba inversa a la de Ortolani. Acá se percibe deslizamiento de la cabeza femoral fuera del acetábulo, y lo cual nos confirma Ortolani y Barlow que el niño o niña tiene luxación congénita de cadera. La prueba de Barlow entonces es hacia afuera, en cambio la prueba de Ortolani es contraria hacia adentro y empujar. Esta otra es hacia afuera y jalar.
Si eres traumatólogo ortopedista, vas a atender a un montón de niños o niñas con luxación congénita en los primeros meses de vida. A ver, aquí pequeño video. Acompáñame a realizar la maniobra de Barlow y Ortolan. Estas dos pruebas se utilizan para el diagnóstico de la displasia congénita de cadera. Para la maniobra de Barlow se hace una aducción con presión posterior. En este paciente no sentirá luxación, entonces con Barlow negativo. Y la maniobra de Ortolani es al revés. Se realiza anterior, pero el chasquido que se escucharía sería de reducción y no de luxación. Y al igual que la primera, fue negativa. Ya. Hasta ahí acaban las maniobras. Son un montón de maneras. Y vamos a realizar estas maniobras en prácticas. Así que vayan repasando, vayan aprendiendo los nombres, igual que con las de abdomen, lo más difícil es aprender ese nombre. Finalmente vamos a ver los arcos del pie. Nuestro pie tiene la función de soportar el peso del organismo, para lo cual tenemos 3 puntos de apoyo: el talón, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano, y se forma este triángulo. Este triángulo se llama triángulo de sustentación, porque estos 3 puntos son los que apoyamos cuando nos ponemos de pie. No apoyamos todito el pie, no apoyamos todo el pie, apoyamos estos 3 puntos. Por eso se llama triángulo de sustentación. Como es un triángulo, tiene 3 lados. Este de acá, entre el cabeza del quinto y del primer y del quinto metatarsiano, se llama arco transversal. Entre el quinto metatarsiano y el talón, arco longitudinal externo, es el borde externo del pie. Y entre el primer metatarsiano y el talón, el arco longitudinal interno. Gracias a este triángulo de sustentación podemos caminar, podemos ponernos de pie y nuestra planta del pie no se desgasta, porque no apoyamos los dedos, no apoyamos la parte central del pie, simplemente estos 3 puntos de apoyo. ¿Para qué sirven estos 3 puntos? Para determinar la presencia de un pie normal que tiene esta concavidad. Por eso solo apoya talón, solo apoya la cabeza de los metatarsianos. Eso haces tú, eso hago yo todos los días al caminar. Si se apoya toda la planta, esto es pie plano. El pie plano es otra alteración congénita, donde el paciente presenta dolor. Si está mucho tiempo de pie, le duele. Camina mucho tiempo, le duele, porque está apoyando todo su pie, toda la planta del pie. Eso es el pie plano, es lo patológico. Lo normal es esta concavidad. Por el contrario, la patología opuesta, el pie cabo. El pie normal tiene esta angulación, esta concavidad. El pie cabo, esa concavidad está exagerada. El ángulo es exagerado. ¿Cuál será la causa para esto? Zapato de tacón. Porque en el zapato de tacón tu pie está así. ¿Ya? Entonces, en este pie cabo se exagera, hay un aumento en la concavidad del pie y esto va a ocasionar dolor cuando el paciente está mucho tiempo de pie o cuando el paciente tiene largas caminatas. Entonces, este es un pie normal con su concavidad, un pie plano que básicamente toda la planta del pie se apoya, y el pie hueco, pie cabo, donde la concavidad está exagerada. La huella plantar del pie normal es así. Del pie cabo, porque ya la superficie que está en contacto con el zapatito es menor,
Y del pie plano es toda la planta que se apoya en el suelo. Ahí. Y vamos a concluir con esto. Bueno, estas dos. Las parálisis. Vamos a volver a hablar de esto en el siguiente hito, en el hito 4, donde todo el hito 4 es directamente neurológico. Parálisis. Parálisis de extremidades. Hay dos tipos de parálisis. La parálisis parcial y la parálisis total. Nosotros hacemos este movimiento. Si pongo mis manos aquí, voluntariamente se van a quedar ahí. Pero si una va cayendo lentamente, es una parálisis parcial. Si mis manos están acá y de repente esto se cae bruscamente, es una parálisis total. A la parálisis parcial se la denomina paresia. Parálisis parcial es paresia. La parálisis total es plegia. Es plegia. Acá las figuras nos están mostrando diversos tipos de parálisis. Cuando está paralizada la mitad del cuerpo, se llama hemiplegia. Parálisis parcial, hemiparesia. Parálisis total, hemiplegia. Está paralizada la mitad del cuerpo. ¿Dónde está la lesión? Derecho. ¿Dónde? Lado contrario del cerebro. Está localizada en el área motora del hemisferio cerebral contralateral. ¿Dónde están las áreas motoras? En el hemisferio temporal y parietal. El lado derecho y del lado izquierdo. De aquí parten las fibras nerviosas que controlan el movimiento. En el bulbo, ¿qué sucede? Se entrecruzan. Hay la decruzación vulvar. De tal manera que tu cerebro derecho controla tu cuerpo del lado izquierdo. Tu cerebro izquierdo controla el lado derecho. Si existe parálisis de la mitad del cuerpo, ¿dónde está la lesión? En el lado contrario del hemisferio cerebral. Si está paralizado el lado derecho, la lesión está en el hemisferio izquierdo. Si está paralizado el lado izquierdo, la lesión está en el hemisferio derecho. No necesitas tomografía para saber eso. Puedes diagnosticar claramente el lado del cerebro comprometido simplemente con la clínica. Si está paralizado de manera parcial la mitad del cuerpo, hemiparesia. Si está paralizada de manera total la mitad del cuerpo, hemiplegia. ¿Dónde se encuentra la lesión? En el hemisferio cerebral contralateral. Si están paralizadas ambas extremidades inferiores, el prefijo es para. Parálisis total, paraplegia. Parálisis parcial, paraparesia. ¿Me entienden, no ve? Es que sus caritas están ahorita así de ¿qué está hablando, doctor? Paresia, parálisis parcial. Plegia, parálisis total. Cada uno de estos tiene su prefijo. Hemi, la mitad del cuerpo. Para, extremidades inferiores, las dos. Si existe paraplegia o paraparesia, ¿dónde está la lesión? Ya no va a ser el cerebro. ¿Dónde está? ¿Dónde? No es en la columna. Nada que ver con la columna. La médula. ¿En qué? No. En la médula, pues no en la columna. La columna no tiene nada que ver con el movimiento. La lesión está en la médula espinal, en la zona lumbar. Cuando hay cuadriplegia o cuadriparesia, la lesión está en la zona lumbar, en la médula espinal. Las cuatro extremidades están paralizadas. Cuadriparesia, parálisis parcial. Cuadriplegia, parálisis total. Del cuello hacia abajo está paralizado. ¿Dónde está la lesión?
No. ¿Dónde está la lesión? En la médula espinal, en segmento cervical. Fractura de cuello, fractura de vértebras del cuello. Aquí está la lesión, por eso el paciente está paralizado del cuello hacia abajo. Si están paralizadas solamente las extremidades superiores, se llama DI. Si es parálisis parcial, diparesia. Si es parálisis total, diplegia. ¿Dónde está la lesión? No es en cerebro ni es en médula. ¿Dónde está la lesión? En los plexos. En los plexos. En este caso, plexo braquial. Y a la parálisis de una sola extremidad se llama mono. Monoparesia, parálisis parcial. Monoplegia, parálisis total. Para una mono, ¿dónde está la lesión? También en los plexos. Esto es lo más sencillo de semiología neurológica, lo más facilito. Vanodea semiología neurológica, van a ver. Pero para eso todavía le daremos un poco. Y lo último, esto es lo último. Cuando tengamos que evaluar la fuerza muscular de nuestro paciente, Te quería decir para que dejes mi mochila, pero ¿cómo vas ahí? ese se encontró un cargador debajo de una asiento. Dale eso, llévate. La fuerza muscular, cuando me digas ese paciente, su fuerza muscular, ¿cómo está? Poquito disminuida o poquito aumentada o muy disminuida, muy aumentada, eso es algo muy subjetivo. Necesitamos datos objetivos y para eso vamos a utilizar la escala de Daniels, que va de 1 a 5. 1. Ausencia de contracción. La extremidad no se mueve, está completamente paralizada. Escala de Daniels 2. Contracción pero sin movimiento. Simplemente ves fasciculaciones. Contracción pero sin movimiento. 3. Movimiento que no vence la gravedad. El paciente puede hacer esto. Todo está apoyado sobre la cama, ¿verdad? Puede hacer esto. Puede mover, pero no puede vencer la gravedad. Grado 4. Movimiento con resistencia parcial. Haremos contigo. Vamos a manos. Tú le dices al paciente, sube tu brazo. Vence la gravedad. A ver, baja. Ahora, contra resistencia. Gáname. Puede hacerlo. Sería movimiento con resistencia parcial. 5. A ver, no puedo más. Con resistencia total. Con resistencia máxima. O sea, él ahorita hemos hecho la calificación de la letra es 5 sobre 5. Lo normal es que sea 5. Mientras va disminuyendo el puntaje, menor la fuerza que tiene el paciente para contraer su. Muy bien, chicos, acabamos.